Medidas de tendencia central. Ahora vamos a ver la moda. La moda, dice, es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Un conjunto de datos puede ser amodal, es decir, no contener moda, es decir, no contiene un valor que se repita. Puede ser unimodal, si solo hay un valor que se repite. Bimodal, si hay más de uno, o sea, dos valores que se repiten. O multimodal, cuando tenemos más de dos modas. La forma de representarlo va a ser con MO. Ahora, veamos, en el primer caso, cuando vamos a calcular la moda para datos no agrupados, vamos a hacer lo siguiente. Me dice, las estaturas de una muestra de 9 personas son 1,60, 1,75, 1,70, etc. Me pide que calcule la moda de estas estaturas. Por una simple visualización o solo al ojo, puedo darme cuenta que los valores que más se repiten son el 1,60 se ha repetido el 1,60 3 veces. Los demás, por ejemplo el caso del 1,58, se ha repetido, pero solamente 2 veces. En cambio este es el que más veces se repite, el 1,60. Muy bien, entonces lo mismo ha pasado con el 1,70, se ha repetido 2 veces, pero no es el que más se repite. Por lo tanto, puedo decir que la moda es 1,60 y lo interpreto diciendo que la estatura más frecuente o aquella que más se repite es de 1,60 m. Y como conclusión, este es un conjunto unimodal. Cuando se trate de datos agrupados, vamos a tener, en el caso de la variable cuantitativa discreta, dice, se realiza una encuesta a un grupo de estudiantes de la Universidad Continental para averiguar en cuántos cursos se han matriculado en el semestre académico 2015-2. Calcule la moda del número de cursos en que se matricularon. Presenta en la tabla, número de cursos, van de 4 a 9, y las frecuencias. Aquí están, frecuencias absolutas simples. Aquí se calcula en las absolutas simples. Según el procedimiento me dice que yo debo de buscar cuál es la frecuencia más alta y encuentro que hay 3 frecuencias altas e iguales. 120 para el 7, 120 para el 8 y 120 para el 9. Por lo tanto, concluyo diciendo de que se ha identificado que hay 3 frecuencias altas y la moda va a estar dada por 3 valores. Hay 3 valores que son los que más se repiten. Y puedo decir de que el número de cursos más frecuente o el que más se repite entre los estudiantes es de 7, 8 y 9. Esa es la cantidad de cursos en que la mayoría se han matriculado. En el caso de la variable cuantitativa continua, el trabajo es semejante, pero va a cambiar un poco en el cálculo de la fórmula. Veamos, dice, en una encuesta en un hospital se indagó acerca de la cantidad de carne roja que consume un grupo de 80 pacientes. Calcule la moda del consumo de carne. Muy bien, aquí está la tabla, está en intervalos y aquí están las frecuencias. Siempre frecuencias simples nada más. Busco cuál es la frecuencia que más se repite y es el 28, ¿no? Primer paso, identifico la frecuencia más alta. Segundo paso, esta frecuencia alta me permite determinar que este es el intervalo en el que la moda va a aparecer. Y aquí voy a aplicar esta fórmula. Como en el caso de la mediana, LI representará el límite inferior, que viene a ser el 4. La amplitud vendrá a ser la distancia entre el 4 y el 6, que viene a ser 2. En tanto que estos valores, diferencias 1 y 2, se obtienen de la siguiente manera. El valor 28 era la frecuencia más alta que yo he elegido. Si a este 28 le resto el que está antes, el 25, eso equivale a la diferencia 1. Y la resta de 28 menos 13 es la diferencia 2. Aquí lo tenemos. Entonces voy a empezar a reemplazar en la fórmula. Límite inferior sería 4, amplitud es 2, diferencia 1, 28 menos 25, que está aquí indicado, 3, ese valor se repite en el denominador, y la diferencia 2, 28 menos 13, que viene a ser 15. Opero y obtengo 4,3 kilogramos.
Interpreto diciendo que el consumo de carne más frecuente entre los pacientes es de 4,3 kilos de carne. Para las variables cualitativas, esto se puede calcular de la siguiente manera. Me dicen, ¿no? En un salón de clases de estadística se ha indagado acerca del distrito de residencia de los estudiantes que tenían mayor rendimiento. Y aquí están los distritos de residencia. Es igualito que en el caso anterior, vemos cuál es el distrito que más se repite. Veo que Huancayo tiene 4 veces su aparición, Tambo aparece 4 veces y Chilca 3. Por lo tanto, hay 2 distritos que son los que más se repiten. Y voy a decir de que los distritos de residencia que más se repiten entre los estudiantes son Huancayo y Tambo. En el caso de que estos datos estuviesen en una tabla de frecuencias, simplemente se observa la mayor frecuencia absoluta y de esa manera se determina cuál es la moda. Entre las propiedades que tiene, la moda, dice, es totalmente independiente de los valores extremos del conjunto de datos, es decir, no depende de los valores de los datos. De lo que depende es de cuál de ellos es el que más veces aparece o más se repite. Se puede utilizar tanto en variables cualitativas, cuantitativas discretas, cuantitativas continuas, etc. Su principal desventaja es de que muchas veces la moda no existe en los conjuntos de datos, o puede que exista más de una. Entonces, en esos casos no tiene mucho sentido hablar de la moda. Bien, entonces hemos terminado de ver acerca de las medidas de tendencia central y ahora pasemos a ver la relación que existe entre estas tres. Vamos a hablar, lo que se va a decir está solamente indicado en distribuciones unimodales. Solo las distribuciones unimodales pueden catalogarse con estas relaciones. Primero, dice, si la distribución de frecuencias de los datos es simétrica, entonces la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor. Vemos aquí esta forma acampanada de distribución, es a lo que se le llama una distribución simétrica. Esto sucede cuando aquí al centro, en la parte más alta, el valor de la moda, la mediana y la media coinciden. A esto se le va a llamar simétrico. Simétrico en el sentido de que si nosotros tomamos esta línea como un eje de división, el lado izquierdo de la figura es idéntico al lado derecho. Segundo caso, si la distribución es asimétrica de cola a la derecha, aquí hay una distribución donde hay una pequeña extensión de la figura, un alargamiento hacia la derecha. Esto sucede cuando se tiene que en la parte más alta se encuentra la moda. Hacia el lado derecho, hacia donde la cola se extiende, aparece la mediana. Y la mediana, más allá, aparece la media. Si la moda está a la izquierda de la mediana y la mediana está a la izquierda de la media, entonces podemos afirmar que la moda es menor que la mediana y la mediana es menor que la media. Entonces diremos que una distribución es asimétrica con cola a la derecha cuando la moda es menor que la mediana y la mediana es menor que la media. Y por último, las distribuciones asimétricas con cola a la izquierda, como en este caso, la cola se encuentra hacia el lado izquierdo y vamos a trabajar también de la misma manera. En la parte más alta irá la moda, seguida de la mediana y seguida de la media. Estas crecen en el sentido hacia donde va la cola. Ahora diremos, si la media está a la izquierda de la mediana y la mediana está a la izquierda de la moda, entonces la media es menor que la mediana y la mediana es menor que la moda. Estos serán las distribuciones asimétricas con cola a la izquierda. Finalmente, tenemos aquí un resumen donde me dice de que la media aritmética se calcula sumando los datos y luego dividiendo entre la cantidad de datos, y solo puede ser utilizada en datos cuantitativos. Su principal defecto es sensible a valores extremos y las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central, es decir, la estabilidad de la media aritmética por el hecho que es calculada a partir de los valores de cada uno de los datos. La mediana. El primer paso es ordenar los datos. Se dan dos casos, cuando hay número par o impar de valores, y esto se puede calcular en datos cuantitativos
o cualitativos en nivel de medición ordinal. Lo principal es que si la mediana puede ser una buena opción si existen valores extremos, es decir, si la media aritmética deja de ser representativa, la mediana puede ocupar su valor y ser considerada una medida descriptiva del conjunto de datos. Por último, la moda, que es el valor que se presenta con más frecuencia y se puede calcular para cualquier tipo de conjunto de datos. Muchísimas gracias.